El juez Grayson pensó que estaba a punto de sentenciar a un adolescente ingenuo, hasta que el acusado comenzó a desmantelar el caso como un abogado veterano. El aire dentro de la corte del condado de Los Ángeles era denso, casi sofocante. Las filas de espectadores llenaban la galería, murmurando entre ellos mientras observaban cómo se desarrollaba la escena. La mesa del acusado parecía demasiado grande para el joven que estaba junto a ella, con las manos en los bolsillos, el mentón levantado lo justo para demostrar que no tenía miedo. Jaylen Dawson, 19 años, acusado de robo de automóvil y resistencia al arresto. Las acusaciones eran graves, pero la manera en que el juez Walter Grayson lo miraba dejaba en claro que el verdadero juicio no tenía nada que ver con la ley. Grayson se reclinó en su silla, tamborileando los dedos perezosamente contra la madera pulida de su escritorio. Miró a Jaylen por encima del borde de sus gafas, con los labios curvándose en algo entre una sonrisa burlona y un gesto de desdén. ¿Crees que eres algún tipo de experto en leyes? Su voz tenía un tono seco, casi divertido. Esto no es un club de debate, chico. Algunas risas se esparcieron por la sala. El alguacil, la taquígrafa, incluso el fiscal. Todos estaban disfrutando la broma. Todos menos Jaylen. Él no se inmutó. No se rió. Llevaba años preparándose para este momento. No este en específico, claro. Nunca planeó estar aquí como acusado, pero conocía la sala del tribunal como la palma de su mano. Mientras otros chicos memorizaban estadísticas de baloncesto, él memorizaba jurisprudencia. Mientras sus amigos jugaban videojuegos, él jugaba juicios ficticios en su cabeza, argumentando casos imaginarios contra sí mismo. Su madre, Denise Dawson, había trabajado como asistente legal por más de 20 años, y Jaylen había crecido escuchando las historias que traía a casa. Como los fiscales hacían trampa, como los jueces tenían favoritos, como algunos abogados defensores apenas intentaban defender a sus clientes. Jaylen absorbió todo. Para cuando tenía 14 años, podía desglosar un juicio mejor que la mayoría de los estudiantes de derecho. Pero nada de eso importaba para Grayson. Para él, Jaylen era solo otro chico en problemas. Vamos a hacerlo rápido, suspiró el juez, hojeando el expediente. Tengo un juego de golf a las 2. Las risas resonaron de nuevo, pero esta vez algo cambió. Jaylen dejó que una leve, casi imperceptible, sonrisa se asomara en sus labios. Porque Grayson acababa de cometer su primer error. Pero nadie en la sala lo había notado todavía. El fiscal, Mitchell Carrington, se puso de pie con la confianza de un hombre que ya se siente ganador. Su traje estaba impecable, su corbata perfectamente ajustada, y su voz tenía esa seguridad ensayada de quien ha dado el mismo discurso cientos de veces. Su señoría, el Estado probará, sin ninguna duda razonable, que el acusado, Jaylen Dawson, fue atrapado con las manos en la masa en un vehículo robado. Un Audi A6 2022, reportado como desaparecido solo unas horas antes de su arresto. Los oficiales lo persiguieron por el centro de la ciudad, donde supuestamente intentó huir antes de ser detenido. Sus huellas dactilares fueron encontradas en el volante. La evidencia habla por sí sola. El peso de sus palabras cayó como una losa. El público en la galería se removió en sus asientos, susurrando entre ellos. Superficialmente, sonaba condenatorio. Un coche robado, una persecución, un arresto. El juez Grayson miró a Jaylen nuevamente, luego giró hacia Carrington. Continúe. El fiscal caminó hacia el jurado con pasos seguros, sus zapatos brillantes resonando contra el suelo. La defensa intentará convencerlos de que todo esto fue un malentendido, que el señor Dawson es solo una víctima desafortunada de las circunstancias. Se giró, clavando su mirada en Jaylen por primera vez. Pero seamos honestos, ¿qué tipo de víctima huye de la policía? La tensión en la sala se volvió espesa. Grayson se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en su mano. Jaylen no parpadeó. Carrington hojeó un expediente. Su señoría, tengo aquí el testimonio del oficial Daniel Ruiz, quien personalmente vio al acusado detrás del volante antes de que intentara huir. El coche estaba confirmado como robado. El arresto fue conforme a la ley. Grayson exhaló por la nariz, asintiendo. Me suena bastante claro. Para la mayoría de los presentes, seguramente lo era. Pero no para Jaylen. Él veía las grietas en el caso. Pero no dijo nada. Todavía no. El juez Grayson golpeó suavemente el mazo contra su escritorio. Muy bien. Escuchemos la respuesta de la defensa.
Se giró hacia la abogada de Hylen, una defensora pública llamada Lisa Thornton, quien apenas había dicho 3 palabras en toda la audiencia. Ella se puso de pie, incómoda. Su señoría, mi cliente. Hylen puso una mano en su brazo. Un gesto silencioso. Ella vaciló. Luego se sentó de nuevo. Y, por primera vez, Hylen habló. Me representaré a mí mismo, su señoría. La sala se quedó completamente en silencio. Grayson lo miró, claramente entretenido. ¿Harás qué? La voz de Hylen era tranquila. Firme. Voy a defenderme. Se escucharon murmullos en la galería. El alguacil arqueó una ceja. El fiscal Carrington sonrió, incrédulo. Esto va a ser interesante. Pero nadie estaba riendo cuando Hylen dio su primer paso al frente. Porque todo estaba a punto de cambiar. Si te atrapó esta historia, compártela. Porque este no es solo el caso de Hylen. Es el de muchos otros que no tuvieron la oportunidad de defenderse. Suscríbete para más historias como esta. Y recuerda, el sistema de justicia está hecho por personas y las personas pueden cambiar. Pero solo si las obligamos a hacerlo. El peso de la sala se asentó sobre Hylen mientras ajustaba su postura. Sus manos seguían en los bolsillos. No porque estuviera nervioso, sino porque sabía que cada movimiento contaba. Cada segundo de silencio valía oro. Esperó justo lo suficiente para hacer que todos se sintieran incómodos. Luego, finalmente, habló. Su señoría, antes de comenzar, me gustaría confirmar algo con la fiscalía. Carrington levantó una ceja, cruzándose de brazos. Adelante. Hylen avanzó un paso, tranquilo. Usted dijo que el oficial Daniel Ruiz me vio personalmente detrás del volante antes de mi arresto, ¿correcto? Carrington suspiró, ya aburrido. Eso es correcto. ¿Y ese testimonio está escrito en su informe? Por supuesto que sí. Hylen asintió lentamente y luego se giró hacia el juez. Su señoría, solicito que se desestime ese testimonio como prueba. Grayson entrecerró los ojos. ¿En qué fundamento? Por primera vez, Hylen sacó las manos de los bolsillos y señaló la mesa del fiscal. Porque el oficial Ruiz nunca me vio en ese auto. De hecho, ni siquiera estaba de servicio cuando comenzó la persecución. Un leve parpadeo de confusión cruzó el rostro de Carrington. ¿De qué estás hablando? Hylen dio otro paso adelante. Su señoría, si la corte lo permite, me gustaría solicitar los registros de GPS del oficial Ruiz de esa noche. Si su informe dice que me vio en el vehículo, entonces su historial de ubicación debería respaldarlo. Hizo una pausa. Dejó que el aire se espesara. Pero, tengo el presentimiento de que no lo hará. El murmullo en la galería aumentó. El juez Grayson frunció el ceño y dirigió su mirada hacia Carrington. El fiscal aclaró la garganta, tensando la mandíbula. Ese informe fue presentado por un oficial de la ley, su señoría. ¿De verdad vamos a tomar la palabra de un acusado sobre la de un profesional entrenado? Hylen se encogió de hombros con una calma casi insultante. Si el oficial estaba donde dice que estaba, los datos lo confirmarán. Pero si no lo estaba. Dejó la frase flotando en el aire. El juez miró a Carrington por un largo momento. ¿Tiene la fiscalía algún problema en verificar los registros del oficial Ruiz? Carrington dudó. Solo por un segundo. Pero en un juicio, un segundo de duda lo es todo. El jurado lo notó. La galería lo notó, y, lo más importante, el juez lo notó. Hylen inhaló lentamente. Llevaba años viendo juicios, estudiando fiscales, aprendiendo sus tácticas. Sabía una cosa con certeza, si Carrington estuviera seguro de su caso, no estaría dudando. El juez Grayson suspiró y se frotó las sienes. Carrington finalmente negó con la cabeza. No hay objeciones, su señoría. Pero el daño ya estaba hecho. Por primera vez, la corte ya no se estaba riendo. Carrington removió sus papeles, tratando de recuperar el control. Su señoría, mientras esperamos los registros de GPS, el hecho es que las huellas del acusado fueron encontradas en el volante del vehículo robado. Hylen asintió, sin perder la compostura. Eso es cierto. Un murmullo recorrió la sala. Grayson arqueó una ceja. Continúe. Hylen se giró hacia el jurado, haciendo contacto visual con cada uno de ellos. La fiscalía quiere que crean que mis huellas en un coche equivalen a que lo robé. Ese es el caso que intentan venderles.
Hizo una pausa. Pero pensemos lógicamente. Se inclinó levemente hacia adelante. Supongamos que entran a una tienda de ropa y se prueban una chaqueta. Mete las manos en los bolsillos. Tal vez cierran el cierre. Luego la devuelven al estante y salen de la tienda. Hizo otra pausa. Horas después, alguien roba esa chaqueta. Dejó que la idea flotara. Si la policía encuentra sus huellas en la chaqueta, ¿significa automáticamente que ustedes la robaron? Un par de miembros del jurado intercambiaron miradas. Alguien en la galería murmuró algo. Hailen no les dio tiempo de recuperarse. El coche en cuestión estaba estacionado fuera de una tienda 7-Eleven horas antes del presunto robo. Hizo una pausa dramática. Yo estaba dentro de la tienda con 3 amigos. Y sí, cuando pasamos junto al coche, me apoyé en él. Incluso abrí la puerta, porque ya estaba abierta. Se encogió de hombros. No lo pensé mucho. No me llevé el coche. No lo manejé. No robé nada de su interior. Fue una tontería impulsiva. Nada más. El silencio en la sala era espeso como el cemento. Luego, con una voz que cortó el aire como una navaja, Hailen hizo la pregunta que lo cambió todo. ¿Tocar algo te convierte en un criminal? Carrington se aclaró la garganta, hojeando frenéticamente sus notas. Buscando algo, cualquier cosa, para recuperar el control. Pero Hailen aún no había terminado. Y ya que estamos hablando de eso. Se giró hacia el juez. Su señoría, ¿se citó al especialista forense que analizó mis huellas para testificar hoy? El juez Grayson parpadeó, claramente sorprendido. Miró a Carrington. El fiscal titubeó. Finalmente, negó con la cabeza. No. Hailen sonrió de lado. Así que, déjeme ver si entiendo. El Estado está usando pruebas forenses para intentar condenarme. Se cruzó de brazos. Pero no consideraron necesario traer al especialista que procesó esas pruebas. Dejó que eso se asentara. No puedo interrogarlo. No puedo preguntarle sobre la cadena de custodia de la evidencia. No puedo cuestionar la precisión del análisis. El jurado estaba captando la idea. Carrington apretó la mandíbula. Hailen asintió, como si esa fuera toda la respuesta que necesitaba. Interesante, juez. Grayson cerró los ojos por un segundo, como si le doliera la cabeza. Lo que había parecido un caso abierto y cerrado ahora se estaba desmoronando a su alrededor. Pero Hailen aún no había lanzado su golpe final. Se adelantó un paso más, con la voz firme. Su señoría, me gustaría presentar una declaración oficial del dueño del vehículo. El juez Grayson frunció el ceño. ¿El dueño? Hailen asintió. Sí. Raymond Whitaker, el dueño registrado del Audi robado, hizo una declaración a la policía que, por alguna razón, nunca fue incluida en el expediente de la fiscalía. Hizo una pausa, mirando directamente a Carrington. ¿Recuerda lo que el señor Whitaker dijo la noche que reportó el robo de su auto? El fiscal endureció la mandíbula. Sabía exactamente lo que venía. Hailen no esperó. Sacó un papel impreso y leyó en voz alta. Dejé mi coche encendido cuando entré a la gasolinera. Algún chico debió subirse y llevárselo. Pero no fue el tipo al que arrestaron. Lo vi. Era blanco. La sala estalló en murmullos. Hailen levantó el documento. Esto viene del informe original de la policía. Se giró hacia el juez. El oficial que me arrestó omitió esta parte en su testimonio. El caso estaba muerto. Y Hailen lo sabía. La sala se llenó de murmullos. Algunos espectadores se inclinaron hacia adelante, tratando de leer el papel que Hailen sostenía. Carrington lo sabía. El juez lo sabía. Y ahora, el jurado también lo sabía. Hailen giró lentamente, mirando a Grayson. El oficial que me arrestó omitió este testimonio. Hizo una pausa, asegurándose de que todos lo estuvieran escuchando. La fiscalía lo ignoró. Dirigió su mirada a Carrington, que apretaba los labios, su pulcro control empezando a desmoronarse. Y aún así, quieren que este jurado crea que yo, una persona que ni siquiera coincide con la descripción del verdadero ladrón, soy culpable más allá de toda duda razonable. El silencio era atronador. Carrington trató de recomponerse. No podía dejar que esto se le escapara. Su señoría, esto es irrelevante. El acusado fue encontrado en posesión del vehículo. Pero Hailen simplemente sacudió la cabeza.
No, no lo fui. No alzó la voz. No lo necesitaba. Fui arrestado a varias cuadras de distancia, donde el coche fue abandonado. Caminando a casa después de comprar snacks con mis amigos. Hizo una pausa. No estaba en el coche. No estaba cerca del coche. No estaba huyendo de nada. Dirigió una mirada al jurado. La única razón por la que estoy aquí es por una mala investigación y suposiciones apresuradas. El caso estaba colapsando. Grayson dejó salir un largo suspiro, frotándose las sienes. Sabía lo que esto significaba. Todos lo sabían. Hyland se giró hacia el jurado una última vez. El verdadero ladrón escapó esa noche. Los oficiales vieron a un chico negro en el área y decidieron que era lo suficientemente cercano. Se cruzó de brazos. Eso es lo que realmente está en juicio aquí. Silencio absoluto. El juez Grayson se aclaró la garganta y ajustó sus lentes. ¿Tiene la fiscalía algo más que añadir? Carrington estaba tenso, su rostro rojo de frustración. No, su señoría. Grayson exhaló lentamente, luego miró a Hyland. Después, giró su atención al jurado. Finalmente, pronunció las palabras que resonarían en esa sala para siempre. Caso desestimado. Por un momento, el silencio fue absoluto. Luego, el caos estalló. Algunos en la sala jadeaban incrédulos. Otros suspiraban en alivio. En la galería, los reporteros tomaban notas frenéticamente, sus plumas y teclados capturando el momento en que un joven de 19 años destrozó un caso de la fiscalía. Hyland no se movió de inmediato. Dejó que el momento se asentara. Dejó que todos lo procesaran. Grayson, aún sujetando su mazo, lo miró con una expresión difícil de leer. En sus ojos había algo que no estaba antes. Reconocimiento. Tal vez incluso arrepentimiento. Hyland sostuvo su mirada por un instante más. Luego se giró y caminó hacia la salida. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, el juez habló de nuevo. Señor Dawson. Hyland se detuvo, pero no se giró. Grayson vaciló un segundo antes de continuar. Debería considerar estudiar derecho. Hyland dejó que una sonrisa curva tirara de sus labios. No necesitaba considerarlo. Ya estaba en camino. Afuera de la corte, la calle era un mar de voces. Los reporteros estaban por todas partes. Cámaras encendidas. Micrófonos listos. Hyland, ¿sabías que el juez desestimaría el caso? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cómo se siente haber dejado en ridículo a un fiscal experimentado? Hyland subió la capucha de su sudadera. Ignoró las preguntas. No estaba interesado en el espectáculo. Porque esto nunca fue sobre él. Denise Dawson se encontraba al pie de los escalones del tribunal, con los brazos cruzados. Su rostro era una máscara indescifrable. Por un largo momento, solo lo miró. Luego, finalmente, sacudió la cabeza y dejó escapar un suspiro. Chico, me hiciste pasar el peor susto de mi vida. Hyland dejó escapar una risa breve, rascándose la nuca. Tuve que arriesgarme, ma. Ella lo observó unos segundos más, luego lo atrajo hacia un abrazo apretado. Siempre fuiste el más terco. Las cámaras seguían disparando flashes, pero Hyland ya no les prestaba atención. Porque del otro lado de la calle, junto a su auto, el juez Grayson también observaba. Su postura ya no era arrogante. Su expresión ya no era de diversión condescendiente. Era algo más. Algo cercano a la reflexión. No esperaba que este caso fuera algo más que rutina. Solo otro día, otro acusado, otro caso que cerrar rápido. Pero ahora, sabía que recordaría este. Porque Hyland había hecho lo que pocos logran. Hizo que el sistema se mirara a sí mismo. Y por primera vez, el sistema parpadeó primero. Esta historia no se trata solo de un juicio. No se trata solo de Hyland. Se trata de todos los casos que no terminan así. ¿Cuántas veces ha pasado lo contrario? ¿Cuántos han sido condenados no por evidencia, sino por prejuicio, por atajos, por un sistema que prefiere cerrar casos en lugar de encontrar la verdad? Hyland tuvo el conocimiento para pelear. Pero, ¿qué pasa con los que no lo tienen? Hyland sabía lo que tenía que hacer. Este no sería el último tribunal en el que estaría. Pero la próxima vez, no estaría en la mesa del acusado. Estaría en la mesa de la defensa. Y no estaría solo. Esta historia nos deja una enseñanza clara: el sistema de justicia no siempre es justo,
pero el conocimiento puede ser la diferencia entre ser víctima o vencerlo. Heinlein no solo se defendió a sí mismo, demostró cómo los prejuicios, los errores y la falta de escrutinio pueden condenar a inocentes todos los días. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no tienen su preparación? Este caso nos recuerda que saber defenderse, hacer las preguntas correctas y cuestionar la autoridad cuando es necesario, puede cambiarlo todo. La justicia no debería depender de quien tiene más poder, sino de la verdad. Y la única forma de lograrlo es exigir transparencia, educarnos y asegurarnos de que el sistema sirva a todos, no solo a los que saben cómo jugar el juego. Si esta historia te hizo pensar, aunque sea por un segundo, compártela. Y no olvides suscribirte a Historias de Justicia, porque mañana tenemos otra historia impactante a las 3 de la tarde.